pantalla me pone esto. El cine y la censura han sido un tema que ha dado lugar a diversas lecturas y controversias. Una vez terminada la brutal dictadura cívico-militar que vivió el país en los años de plomo y oscuridad, el cine intentó encontrar un camino propio que lidiara con aquel pasado silenciado. A los pocos años se ensayaron películas de denuncia, con el correr de los años historias íntimas de horror y tragedia, y en el presente sigue siendo un tema de debate y discusión, por lo menos en una sociedad civil que no quiere renunciar a aquellos logros. Y la censura fue parte de la vocación silenciadora de lo que fue silenciadora de los militares, pero también fue un ejercicio de poder continuo sobre el arte y los artistas, de dominio sobre la creatividad y la imaginación. Es ese pulso el que este libro, que publico, el cuarto. Sí, exacto, busca explorar con inteligencia y audacia. Y le dije, poneme un elogio, y no lo pongo directamente. Con inteligencia y audacia, recorriendo los diversos caminos de los censores, sus nombres propios, las películas que fueron objeto de sus tijeras y sus caprichos. Alberto Míguez ya había recorrido el cine desde una perspectiva personal y nostálgica en sus 2 volúmenes anteriores, de Solo para amantes del cine, y en su último libro publicado, Mirabla, sobre el cine y otras cuestiones por grandes directores italianos, donde asumió una perspectiva política, tal como había sido aquel cine desde el despertar de su industria en el final de la Segunda Guerra Mundial. A partir de grandes nombres de directores, bueno, Petri, Montaldo, etcétera, Rossi, desentrañó la vocación de mirar de frente a la realidad que caracterizó a los italianos de entonces, una realidad signada por el fascismo y la ocupación nazi alemana, por la derrota y la miseria de la posguerra, por la recuperación y el milagro económico. Y la hizo suya tras la escritura, siguiendo de cerca la misma pesquisa que los artistas de mediados del siglo XX asumieron como un legado inclaudicable. Ahora le llegó el turno de un cine que no vimos entonces en su forma completa, que nos arrebataron por lo menos en el terreno de nuestra propia Argentina. Un cine recogido en las excursiones a las salas de Uruguay, el país vecino, o rearmado en versiones truncadas por la miopía de los funcionarios de turno. Un cine que recién ahora redescubrimos, y es en este libro donde se nos ofrece la mejor guía. ¿Qué implicó la censura como ejercicio de control centralizado sobre la producción de artes e ideas? ¿Cuáles fueron las películas que resultaron víctimas de la prohibición o del recorte de fragmentos que quedaron tirados en los cestos de basura del Instituto de Cine? ¿Cuáles fueron sus orígenes, sus principales representantes, la normativa que avaló aquellas decisiones y las razones para ejercerlas? Este es el trabajo que encargó Alberto Míguez con minuciosa dedicación y mirada de cinéfilo, recogiendo críticas de los más de 60 títulos de películas que forman su corpus de análisis, con el agregado de casos particulares, como el de la Patagonia Rebelde, durante los últimos años del gobierno de María Estela Martínez de Perón, con un capítulo dedicado a Miguel Paulino Tato, el adalid de la censura durante años, orgulloso de ese ejercicio obtuso y paternalista del control sobre la producción del cine argentino, y también con una nómina de anécdotas curiosas que develaron lo absurdo de esa inspección puritana sobre las mentes y los sentires de la población, sobre el despertar de sus ideas y su curiosidad. Ojos que no ven explora las operaciones censoras provenientes de organismos gubernamentales, de corporaciones económicas, de estamentos militares y la autocensura, como el silencio autoimpuesto para no molestar a los poderes de turno y no ponerse en la mira de los escrutinios y las balas. Pero también recorre el contenido que ha sido el blanco de esas objeciones y tijeretazos: el moral, el religioso, el político ideológico, el militar y el económico. El trabajo de relevancia de fechas y normativas desde la fundación del Instituto del Cine en 1933 hasta la influencia del Código Hays que rigió en la industria de Hollywood en los años del clasicismo demuestra el interés del autor de explorar las razones, sacar a la luz las oscuridades y aportar una mirada rigurosa y personal en un tema que ya parecía transitado y agotado en sus posibilidades.
Por último, Míguez elige una lista propia de films que incluyen títulos de cine político italiano, como Todo Modo, Elio Petri, Excelentísimos Cadáveres, Francesco Rossi, Salò, Los 120 de Sodoma, Pier Paolo Pasolini, también emblemas del nuevo cine hollywoodiano como Cruising de William Friedkin, Hardcore de Paul Schrader o El cartero llama dos veces de Bob Rafelson. O películas polémicas como Portero de Noche de Liliana Cavani o Último Tango en París de Bernardo Bertolucci, de denuncias como El crimen de Cuenca de Pilar Miró, Desaparecido de Costa Gabras, tardíos exponentes de la Nouvelle Vague como La mamá y la puta de Jean Eustache o de la nueva ola japonesa como El imperio del sentido de Nagisa Oshima. Todo ese cine que se convirtió en un emblema de una época más adulta por el mainstream fue objeto del insidioso control de la censura local sin demoras y sin piedad. Y también el propio cine argentino terminó en la mesa de recortes del señor Tato o en los cajones de las autoridades que se arrogaban el poder de legislar sobre las mentes de los otros. La intrusa de Carlos Hugo Christensen, Insaciable Armando Boros, Hijo de Fierro de Pino Solanas, hasta el proceso a la infamia de Alejandro Doria. Ese cine que hoy podemos rastrear en los anaqueles de alguna colección, en copias mediocres por YouTube o por falta de una cinematografía, fue un cine que sus contemporáneos no pudieron ver, un cine que encontró celebridad injusta en la negación de su exhibición pública y en la censura. Ese cine es el que reconoce Alberto Míguez en un libro muy personal y de ambiciones mayores, con una mirada propia y para el futuro con una pasión y un rigor que se festeja ampliamente.